Gracias por continuar con nosotros. Aquí estamos junto a Carmina Valdizán conduciendo las entrevistas de hoy por la noche. Vamos a darle la bienvenida a la magistrada titular a la Corte de Constitucionalidad, la doctora Dina Ochoa. Señora magistrada, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Mariano, y buenas noches, Carmina. Muchas gracias a Canal Antigua por este espacio y a todos los televidentes. Muy buenas noches. Gracias, señora magistrada. Seré muy corto en la introducción. Al principio de la noche, la Corte de Constitucionalidad transmite un comunicado de prensa donde básicamente dice que se confiere audiencia por un plazo, por 24 horas al magistrado Neftalí Aldana para que se presente y aclare su situación. Después de eso, usted hace un pronunciamiento público al respecto. Queremos escuchar sus argumentos, por favor. Muchísimas gracias. Con suma preocupación he visto estos comunicados de prensa remitidos por la Corte de Constitucionalidad en donde se hacen algunas aseveraciones que de acuerdo al acta respectiva no son ciertos. El día de hoy, de conformidad con lo que establece el artículo 32 del Acuerdo 1-2013, que es el presidente de la Corte de Constitucionalidad, dice el que dirige la tramitación de todos los asuntos que deban de ser conocidos y resueltos por la Corte. Desde un inicio he manifestado esta postura en virtud de que el Pleno de la Corte, o sea, los 5 magistrados no tendríamos o no teníamos competencia para conocer en relación a este trámite o a este impulso como lo manda la ley. Este día, en el acta respectiva, efectivamente quedó asentado cuáles son las funciones eminentemente asignadas a la magistrada presidenta, que es el resolver ese trámite, y definitivamente quiero aclarar a la población que esta figura yo no la puedo cambiar, no puedo ingresar en una competencia que únicamente le toca a la magistrada presidenta. Es cierto, efectivamente, pues así lo establece la ley y como consecuencia se puso esos extremos. No es cierto que hubo una discusión muy grande porque lo establece la ley y también se indicó que el Pleno, que sí son los 5 magistrados, emitiríamos la resolución que corresponde de conformidad con lo que establece el artículo 161 de la ley de la materia, que es la ley de amparo y exhibición personal. Eso consta en el acta porque ponernos a discutir lo regulado en la ley no podríamos. Yo he manifestado abiertamente y bajo los comunicados, bajo las entrevistas que han realizado, que no me encontraba de acuerdo en relación a que se le corriera audiencia al magistrado Neftalí Aldana específicamente porque el cuadro de salud que él está presentando, que eso para mí pues es inhumano y que los guatemaltecos y las guatemaltecas no merecemos eso. También manifesté que invadir en forma irregular esa facultad que le corresponde a la presidencia del Tribunal Constitucional y es por ello que ella emite, creo, porque yo no lo tuve a la vista, yo no firmé ese decreto, un decreto. Entonces, esta es mi postura. Hubieron pues algunas otras incidencias en relación a que ella nos está convocando a comparecer y a integrarnos en un pleno que actualmente no está integrado de conformidad con la ley. La ley establece que los plenos se integrarán específicamente con los magistrados titulares y en caso que no estén los magistrados titulares, entrará a conocer un magistrado suplente. Ante esta situación y por todas estas vicisitudes y ilicitudes que se están cometiendo, es que yo el día de hoy me retiré del pleno porque también la presidencia mandó a citar al magistrado Neftalí Aldana para que compareciera hoy a la integración de este pleno. Es ante esta situación que yo emito
ese comunicado. Gracias, señora magistrada. Realmente es difícil y causó, pues en muchos sectores, rechazo esas declaraciones, porque ¿cómo se le puede dar audiencia a una persona en ese estado de salud? ¿En qué forma? Es realmente inhumano. La familia, de las cosas que había mencionado precisamente, era el estrés que toda esta situación le podía producir para su salud, para su mejoría, y ahora lo están citando a una audiencia. ¿De qué forma se puede llevar a cabo esta audiencia y en qué condiciones puede estar él para comparecer o no? Efectivamente, Carmina, usted ha dicho algo que yo he venido diciendo y que lo ratifico nuevamente con mi comunicado. A mi juicio, en este momento, pues no es el momento ni en ningún otro momento, porque nos acreditaron con los certificados la situación actual del magistrado y cómo se encuentra en este momento, y que el estrés le puede causar un daño fatal a su vida y también le puede provocar un accidente cerebrovascular. Ante esta situación, yo no sé cómo le corrieron audiencia, no tuve a la vista el acuerdo que la magistrada presidenta firmó en este caso. Pero yo considero, como lo he venido diciendo, que efectivamente pues nosotros como magistrados debemos de ser garantes de esa situación o de esas circunstancias que en este momento el magistrado Neftalí Aldana Herrera se encuentra pasando. Para mí, pues darle audiencia a una persona que, tal cual lo dice su hijo en algunas declaraciones, que ni siquiera conoce la situación de que su amigo, el magistrado también Monerge Mejía, falleció. Entonces, ponerlo en esa situación de estrés, pues para mí es evidentemente inhumano. Magistrado Ochoa, dejo constancia de que por encima de las cosas que estamos discutiendo, pero y que vamos a discutir, está la salud, la integridad física y la dignidad del magistrado Neftalí Aldana. Sin embargo, hay cosas que llaman la atención. Por ejemplo, si se estaría generando un precedente porque se está desconociendo por algunos magistrados de la Corte de Constitucionalidad mandatos. Tuvimos a la vista, en la última ocasión que usted nos brindó declaraciones, tuvimos a la vista copia de un mandato que no lo pudo firmar, sino que estaba con la huella dactilar. Se están desconociendo reportes médicos por médicos colegiados que lo firman, lo timbran y dan cuenta del estado de salud. Y no obstante todas esas evidencias físicas, hoy hay un grupo de magistrados que lo desconocen. ¿No considera usted que aquí estamos yendo pasos más adelante para seguir erosionando la certeza jurídica en este país? Gracias, Mariano. La verdad es que a mi juicio debió haberse resuelto la figura y las causas de cesantía en relación al magistrado Neftalí Aldana, que es una incapacidad física de poder comparecer a cumplir con sus obligaciones como magistrado titular de la Corte. Nos han aportado 3 informes, la familia lo ha solicitado, su hijo tiene un mandato, y creo que a la luz de eso y de acuerdo y de conformidad con el artículo 161, creo que es nuestra obligación de forma inmediata conocer en relación a este tema. Esto pues se ha alargado muchísimo tiempo. Esto debió haberse hecho desde el día número 1, tal cual lo manifesté y lo he manifestado consecutivamente. También llama a mí muchísimo la atención que en los comunicados y en las actas se diga situaciones distintas. También he tenido algunos problemas y he solicitado que se rectifiquen las actas correspondientes en relación
a toda esta temática y a toda esta incidencia que estamos teniendo, que debimos de haberlo resuelto desde el primer día, o sea, el 3 de octubre, ya aproximadamente 16 días en que la situación del magistrado Neftalí Aldana no se ha resuelto. Magistrada, hay muchas resoluciones pendientes de las cuales eran ponentes los magistrados Aldana y Mejía. Un caso de ellos es la resolución de amparo definitivo por inconstitucionalidad de ley de ONGs. Para esta se requiere que hayan 5 magistrados titulares más 2 suplentes, porque por ser un tema constitucional son 7, tengo entendido. ¿Qué va a suceder en estos casos si la Corte sigue de la forma que está? Faltan los magistrados, los suplentes no están completos, titulares tampoco, y hay resoluciones de carácter muy importantes. ¿Sería mejor que estas resoluciones se dieran hasta abril, ya que hay una nueva Corte? No, yo creo que nosotros tenemos la obligación de resolver, pero de conformidad con la ley. La ley de amparo y exhibición personal establece la forma de integración de los magistrados y la función de la Corte. Dice que las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad deberán de contar con la opinión favorable de la mayoría absoluta de los magistrados que integran. Para las sesiones dice que la Corte requiere la presencia de todos sus miembros, pudiéndose llamar a los suplentes para llenar ausencias y las vacancias temporales de los magistrados. En este momento, el magistrado Aldana no ha dilucidado esta situación, hay un impasse jurídico y como consecuencia, aunque nos convoquen a conocer, el magistrado suplente no podría conformar esa decisión. Lamentablemente, pues hay principios, hay un principio de legalidad, un principio de un debido proceso. ¿Qué pasaría si se integra ilegítimamente o ilegalmente? Esta sentencia o estas resoluciones pues tendrían un vicio fraudulento y como consecuencia podrían ser anuladas. Tenemos sendas sentencias en donde por unos errores de inhibitorias de algunos magistrados se han anulado las mismas, mucho menos en este momento en donde no contamos a la fecha con el magistrado que tiene que cubrir y cumplir con esa obligación. Actualmente la presidencia, y por eso el día de hoy también quiero aclarar a la población, la presidencia nos convocó de una forma irregular, y así lo dije en el pleno, una forma indebida, ilícita, a el conocimiento de los casos cuando sabemos la situación que está atravesando el magistrado Neftalí Aldana. Pero a pesar de ello, existen muchísimos correos en donde a él lo convocan para su comparecencia. Él no comparece definitivamente por la situación que está pasando. Pero él le hacen el llamamiento, él no va, pero así se quiere integrar, y eso, a mi juicio, de conformidad con lo que establece la ley, sería una ilicitud o una ilegalidad de parte de todos integrar un pleno sin la debida conformación e integración de la Corte. Magistrada, estoy convencido y comparto la opinión de muchos de que la actual Corte Constitucional no está integrada por la ausencia definitiva de un magistrado que falleció, una temporal que deberían darle la cesantía, en fin, ya algo que se ha discutido. Hay un fragmento de su comunicado de hoy por la noche en el que usted advierte de la posibilidad que se estuvieran incurriendo en varios delitos, y no una vez, sino de manera continuada. ¿Pudiera, por favor, ampliar al respecto? Sí, efectivamente, Mariano. La normativa constitucional y reglamentaria obliga que un magistrado, y es lo que manifestaba anteriormente, se exprese de forma directa
porque esa información la pasan a la presidencia de forma directa, que está inhibido en un caso, que hay una ausencia temporal o que hay una ausencia accidental, le sucede un accidente, avisa telefónicamente. Pero es él el que solicita. Si se integra sin cumplir con esos requisitos, el magistrado suplente que asume sus funciones puede incurrir en el delito de usurpación de funciones. Además, nosotros como magistrados incurriríamos en esa responsabilidad, abuso de autoridad, algunos otros delitos. Entonces, esto sería nulo por haberse hecho una integración de una forma fraudulenta. Por eso es que hasta que no se pueda resolver la situación del magistrado Neftalí Aldana, nosotros no podíamos integrar un pleno. Es cierto, somos un tribunal permanente de pues, jurisdicción privativa que nos obliga a conocer, pero con una debida integración. Si no estamos integrados, ¿cómo quisiera la población que sus resoluciones al final fueran declaradas nulas? Debemos de forma inmediata. Antes han pasado, como les digo, más de 17 días que nosotros no hemos resuelto, y esto lo debimos de haber resuelto desde el día número 2 o 3, viendo la situación que está pasando y la obligatoriedad que tenemos al darle respuesta a la ciudadanía de la justicia constitucional. Señora magistrada, una breve pregunta. En el comunicado de la CC dice se le comunica a la ciudadanía la decisión del Pleno, pero usted nos dice que el Pleno no está conformado. Esto significa que la CC en este comunicado no está siendo honesto en lo que sucedió el día de hoy. Precisamente, Carmina, a eso voy. A nosotros nos llaman, nos hacen un llamado, pero este es una reunión de tipo administrativo, es una reunión totalmente distinta. Y si usted se da cuenta, usted puede pedir el acta correspondiente y en el acta consta que los magistrados, haciendo acopio a lo que establece el artículo 30 del decreto 1/2013, que es la función de la presidencia, realizar y dirigir la tramitación mediante un decreto. Y si usted se da cuenta, ahí se dice que luego de iniciada la sesión de hoy, por la función o la asignación obligatoria de la magistrada, debería ella emitir ese decreto establecido en esos artículos, el artículo 30 y el artículo 32. Entonces, y que luego, dice ahí, al vencimiento de dicho plazo, el Pleno emitirá la resolución que corresponda de conformidad con lo que establece el artículo 161 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, que nos obliga a resolver la cesantía y la cesantía del magistrado en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales o suspensión. Entonces, ante ello, nosotros hoy no firmamos absolutamente nada, quedó en acta de sesión efectivamente lo que se dijo, pero en 4 líneas. Magistrada, estamos agotando el tiempo, 30 segundos. ¿Algún elemento que haya quedado pendiente de ampliar o aclarar respecto a la opinión pública que usted virtió por escrito y que se está transmitiendo por diferentes vías y por medio de esta entrevista? Muchísimas gracias, Mariano. Efectivamente, quisiera decir que rechazo definitivamente todos los planteamientos manifestados dentro de ese comunicado y también llamar
la atención de que es obligación de la Corte salvar todas las situaciones que estamos pasando. Además, hago público estas declaraciones efectivamente para que la ciudadanía sepa mi responsabilidad como magistrada titular, reconociendo que estamos pasando un momento crítico que enfrenta la justicia constitucional, pero yo reafirmo mi compromiso de nueva cuenta de encontrar una solución efectiva, legal y humanitaria a la situación que se ha puesto a nuestro conocimiento y decisión. Es imperativo que como miembros del máximo órgano jurisdiccional en materia constitucional asumamos en este momento la responsabilidad que es atribuible y que contribuyamos a proyectar esa certeza y esa seguridad jurídica. Esto lo hago para salvar mi responsabilidad, como lo indiqué anteriormente como magistrada. Me preocupa muchísimo la situación actual de la Corte. Bien, magistrada, agradecemos mucho que nos haya acompañado esta noche y ojalá pues efectivamente se resuelva la sensatía del magistrado Neftali Aldana. Buenas noches, un gusto. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, Mariano, muchas gracias, Carmina. Bien, Carmina, hemos terminado. Muchas gracias por habernos Mariano, acompañado. A ustedes los invitamos a que continúen con Canal Antigua y el resto de la semana con otras entrevistas totalmente en vivo. Que tengan buen descanso.